podamos encontrarnos para conversar un poquito de este tema Ujú. que nos apasiona a los dos y que, bueno, que tal vez le pueda ser de utilidad a muchas personas, y más en este momento. Totalmente, totalmente. Lo que podamos acercar, con gusto. Exacto. Bueno, a mí se me había ocurrido empezar a hablar de esto del COVID, que obviamente estamos atravesados por el contexto y Ujú. todo esto que ha cambiado, ¿no? En la forma de vida y que, bueno, el tema del duelo y la pérdida y la muerte es un tema que somos más conscientes, ¿no? Los seres humanos en este momento, tal vez. Exacto, el tema de pérdida se volvió cotidiano para todos, algunos pérdida de rutina, pérdida de trabajo, y a esto, cuando se le suma una pérdida de un allegado, un ser querido, el impacto entonces también es como distinto, ¿no? En este momento. Sí, Ujú. yo pensaba, digamos, lo que nos va a dejar todo este recorrido de la pandemia a futuro, ¿no? Digamos, un poco por mi trabajo vinculado al estrés postraumático, las situaciones Ujú. traumáticas, pienso en cómo nos va a afectar como sociedad, como individuos, y los efectos a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? En la salud, tanto física como emocional, que creo que va a ser Tal un cual. problema, ¿no? Sí, incluso uno de los elementos que normalmente en un duelo es importante y puede hacer la diferencia en duelo traumático es la ausencia de despedida. Sí, Entonces, en este contexto que estamos del COVID, donde la despedida es a veces nula, imposible o a veces muy reducida o limitada, ya es un factor que de por sí está transformando al duelo de las personas que están ahora sufriendo pérdidas en algo un poco más traumático que comúnmente los duelos normales, ¿no? Porque ese factor de despedida influye, ¿no? Es una instancia de cierre, es una instancia de inicio del proceso de duelo necesario, ¿no? sí, ya digamos que la humanidad ya venía desde hace mucho tiempo Ujú. tomando un atajo o un Ujú. movimiento evitativo. En los seres Exacto. humanos, bueno, la población que yo atiendo son en general víctimas de trauma infantil y el tema de la evitación del dolor, de las emociones difíciles, Mm. es uno de los mecanismos que tiene el cerebro evolutivamente para Ujú. afrontar estas emociones difíciles, ¿no? Eh, Exacto. y al parecer el sistema social también va moviéndose hacia estos lugares evitativos, ¿no? Digamos, se va Mm. viendo como, incluso hay autores que plantean esto, ¿no? Que Mm. cada tanto Sí. la sociedad hace estos movimientos evitativos, ¿no? Digamos, y en el tema de las ceremonias, más allá del COVID, ya se viene viendo, ¿no? Y lo hemos hablado, esto de, se viene viendo que se va reduciendo el tiempo Mm. y las ceremonias, ¿no? Sí, sí, eso yo diría que es como un intento fallido como de sortear un poco el dolor, ¿no? Y sabemos que el dolor no solo no se puede sortear, sino que es necesario contactarlo para el proceso de duelo en sí, ¿no? Atravesarlo, cumple una función ese dolor, por más antipático que sea. Entonces ese intento fallido, de repente de evitar el ritual, de acortar el velorio, en realidad termina siendo contraproducente al proceso de duelo. Incluso en el ritual del velorio se cumplen muchas funciones importantísimas para el duelo, como ser la primera vez que la persona socialmente se enfrenta a su gente, a sus pares, a su grupo social, con esta nueva realidad, pero en un contexto en el que está contenido y preparado para eso, donde recibe consuelo, donde puede expresar naturalmente su dolor, ¿no? Donde es acompañado en esto. Entonces, la ausencia de ese momento hace una diferencia que después con el tiempo, bueno, llega el momento que tiene que hacerlo, a veces de manera individual, pero lo tiene que hacer en algún momento. Claro, ¿Mm? la muerte no es traumática, sino que en general es algo natural y podemos Mm. pensar que se transforma en algo traumático cuando hay o experiencias previas, ¿no? Una Sí, vulnerabilidad de base, sí, o también estos elementos simbólicos de la ceremonia y todo que se ven acotados, limitados, y esto sí. puede devenir en una experiencia eh, traumática o de congelamiento del dolor, ¿no? O de evitación crónica del dolor. Exacto, incluso tú sabes que hasta para el tema de homenaje es muy importante que la persona sienta en ese momento del velorio,
que está homenajeando a la persona. De hecho, viste que se elige hasta el tipo de cajón, las flores que se pone, todo eso que de repente es como un agasajo, un homenaje, también cumple una función que ayuda con los sentimientos innegables y que aparecen muchas veces como de cierta culpa por la persona, por seguir vivo, o de repente por algún vínculo que no fue el mejor que hubieran querido. Y ese momento del entierro y del velorio, con esas pompas de alguna manera, es una manera de homenajear y Claro, hacerle sentir al ser querido eso, por eso también es importante. sí, tal cual. El Mm. lenguaje en el ser humano es un vehículo para expresarnos y también para vincularnos con los otros, ¿no? Digamos, todo eso Exacto. simbólico es lenguaje, ¿no? Es los símbolos, exacto. Símbolos son lenguaje, Y hay claramente. muchos símbolos, eso digo, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé más en este tema y me empecé a aprender que de repente había personas que hasta pedían préstamos para acceder a un cajón más lujoso, como llamaban ellos, como una manera de mostrar esa gratitud a la persona, etcétera, ¿no? Claro. Y en esto de la reducción de las ceremonias, que cada vez los velorios duran menos tiempo, y ahora con el Mm, tema de la pandemia, con las restricciones sanitarias, ¿no? Creo que eso. esto va a tener este impacto, ¿no? De que por varias generaciones, un poco, hay un autor, Murray Bowen, que Ujú, habla de un concepto que se llama la onda de choque emocional, y lo que ujú, implica es cómo este impacto de la pérdida eh, trasciende las generaciones, ¿sí? Y se estudió transgeneracionalmente cómo tiene un impacto tanto en la salud física, mm, emocional y así también en el desempeño laboral, accidentes, etc. sí, ¿no? Entonces tiene sí. una importancia para toda la sociedad entender que una situación de duelo no procesada, ¿sí? Mm, Eh, puede tener un impacto, podría tener un impacto en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿sí? Entonces es un tema también de salud pública que podamos hablar de que por un lado estamos cuidando la situación sanitaria de no infectarnos, y está bien, pero también sería importante prestar atención a otro tipo de epidemias que es expandir una experiencia que puede afectarnos de una forma que nos limite, ¿no? sí, sí, porque aparte un duelo no resuelto, un duelo cronificado, muchas veces puede llevar a una depresión profunda, puede llevar a Claro, trastornos psicóticos incluso, ¿no? Entonces, no es menor, no es menor. Y muchas veces de esos duelos enmascarados, muchas veces pasan años, años y años que la persona de repente va a la consulta por un tema que aparentemente no tiene ninguna relación, y lo que muchas veces encontramos detrás son duelos no resueltos, ¿no? sí, Y también en el aprendizaje de resolución es muy importante la manera en que una familia transita el duelo como aprendizaje para las otras generaciones, de padres a hijos, de repente gente que dice, bueno, en mi casa murió mi abuela, se llevaron todo, cerraron la puerta de ese cuarto y nunca más entró. Y ahí aprenden cómo manejo el duelo. Bueno, yo lo que vi es esto, ¿no? Entonces lo importante de esto, ¿no? De hablar, de centralizarse en la esencia y en saber que la muerte, como yo siempre digo, es el capítulo final de una vida, pero no representa la vida ni a la persona en sí que murió, sino que es, es su capítulo final. Entonces, lo esperable es transitar el duelo para volver a poder recordar la persona y no cómo murió, sino sí. quién era. Entendiendo que las emociones tienen un poder transformador, ¿no? Total. Eh, digamos la emoción tiene un movimiento que nos lleva a una transformación y poder abrirnos a la emoción, abrazar la emoción, eh, Exacto. lo que permite es este movimiento de transformación. Muchas personas tocan la emoción y se retiran, ¿no? Entonces Mm, están en un bucle mm, evitativo, ¿no? mm, También pensando en los niños, que hoy en día muchas familias no los llevan a los entierros, no le muestran al familiar muerto, se evita, se los cuida a los niños, eh, y hay mucha evidencia de que eso también lo que genera es un bloqueo, ¿sí? Y sí. que tal vez esto de poder hablar más naturalmente de la muerte y poder ver la muerte,
porque nosotros en definitiva somos mamíferos, animales, ¿no?, Ujú. que evolutivamente estamos preparados para transitar la muerte. Exacto, naturalmente en nuestro sistema y tenemos todo lo necesario, todas las herramientas, que es poder hablar sobre lo sucedido, compartir el dolor con otras personas, por eso la parte social es muy importante en el duelo también, ¿sí? Hay una parte que es personal, íntima, y hay una parte que tiene que ver con lo social. Por eso en este momento en el COVID está más afectado porque la parte social, la que es el apoyo, y eso está más restringida, sobre todo en muchos lugares donde realmente la gente no puede acompañarse físicamente, ¿no? Exacto. Pero esa parte, el poder llorar y el poder hablar son las dos herramientas básicas, ¿no? Y el organismo, ya venimos con esa capacidad, Claro. ¿no? Y esto que decías de lo social, vos sabés que hay un sistema vagal ventral, que es el vínculo social, que nos regula, entonces el Mm, vínculo con otros, y que fundamentalmente tiene que ver con el vínculo de apego temprano, y mm, poder compartir con otros el dolor, ser abrazados, abrazar, ¿sí? Implica toda esa forma natural que tiene el organismo mm, para procesar, digerir la experiencia y ser transformados, ¿no? Digamos. exacto. Readaptarse, Claro. Recuerdo la, integrando la pérdida. recuerdo la película Intensamente, donde es Sí, desterrada la tristeza, ¿no? Digamos, la desterramos, y termina siendo el lugar de sabiduría, de transformación del sistema, ¿no? totalmente. El dolor está visto, dada desde las experiencias, que es justamente el mejor maestro, el más duro, pero es el mejor maestro. Con el dolor siempre se aprende, siempre, ¿no? Atravesándolo, pero justamente es parte de tener también ese contacto social, como yo a veces digo, ¿no? Alcanza con tener una persona con la que uno pueda compartir la pena, hablar de lo sucedido y esto, pero es mantener también un pie en esa vida a la que hay que volver, o sea, a la que hay que readaptarse con esta nueva realidad de la pérdida, ¿no? O sea, hay que integrar la pérdida y volver a la vida, ¿no? A la vida de antes. Entonces, si no está esa parte social, es más doloroso, es más difícil y fomenta más el aislamiento, la introspección dolorosa, Ujú. ¿no? Entonces ese piecito y ese afuera que nos sigue recordando que para ahí hay que volver, es muy importante. Sí, muchas personas que por ahí no tienen un sistema social amplio, una red, pueden Mm, recurrir a algún profesional, sí, digamos, por exacto. supuesto, eh, incluso en entidades públicas, lo que Sí. sea, ¿no? Digamos, Apoyo institucional, con un apoyo, vecino, ¿no? Digamos, empezar a generar trama, ¿no? De alguna forma, ¿sí? Este, sí. ese creo que es el paso inicial, ¿no? Digamos. Ahí está, porque además, ¿qué pasa? Al principio del duelo, las emociones y las sensaciones físicas que son muy intensas, sobre todo al principio, son, te diría que similares, ¿verdad?, a las de un duelo complicado. La diferencia es que al principio son normales, esperables durante cierto tiempo, y lo que hace la diferencia es que estas perduren en intensidad y en el tiempo, esas emociones intensas, esas sensaciones físicas intensas, ¿no? Pero al principio es como que es muy similar lo que uno después puede llamar un duelo complicado al inicio de cualquier duelo. Es normal tener apatía, falta de apetito, falta de sueño, deseos de no vivir, como esos deseos sutiles, ¿no? Lo que esto, o sea, hay un tiempo, digamos, como de tolerancia, por llamar de alguna manera, y esperable, que después si se cronifican, o si la persona realmente no puede retomar su vida normal, no puede integrarse nuevamente, ahí es cuando empezamos a pensar en un duelo complicado, ¿no? Sí, podemos pensar que hay dos fenómenos los podemos entender para un montón de trastornos, patologías. Uno es el de evitar las experiencias internas y la otra, Mm, quedarnos pegoteados a a la experiencia interna, ¿no? Las dos exacto, cosas nos llevan a cronificar un estado, ¿no? Entonces, exacto. evitar el dolor por un lado, cerrarnos a esa experiencia o en el sistema, incluso quedar encerrados en un sistema Mm, rígido, sí, familiar o sí. personal incluso, y el otro tema es quedar pegoteado en el dolor, ¿no? Rumiando en una espiral, en un bucle, ¿no? Tirarnos en la cama y quedar ahí, ¿no? Entonces esto que vos decías me parece muy interesante, esto de
poder dirigir hacia adelante nuestra vida, avanzar con algún valor, un sentido en nuestra vida, sabiendo que el dolor puede estar ahí, porque Exactamente. pensemos que una persona, por ejemplo, en personas que tienen una pareja durante 60 años, 70 años, y pierden a su Sí, ser querido. Hay una sí. trama neuronal, un entramado, un Mm, tejido de tantas vivencias, que no vamos a pretender que eso que está guardado durante tanto tiempo vaya a desaparecer mágicamente, ¿no? Es un proceso, exacto. ¿no? Digamos, que lleva tiempo. Exacto, por eso también es que es distinto en cada persona y es muy individual, totalmente individual como personas hay el duelo, porque digamos que el primer golpe del duelo es la pérdida en sí misma. Y el segundo es la significación, lo que tú decías, la significación que tiene para cada persona esa pérdida, y que es muy variable. Depende del vínculo, depende de la edad, depende de si fue algo de impacto Abrupto, brusco, claro. de inesperado. Entonces, la significación yo te diría que es lo que también va a definir mucho el tipo de duelo, que sea, como decís tú, si es la persona con la que viví toda la vida, si yo estoy solo y esa mi persona con la que yo compartía todo. Entonces ahí también hay otra variable que es muy importante. Exacto. ¿No? Y también otra variable va a ser, como hemos hablado, ¿no? La resistencia que cada persona tenga a este estrés, que es la pérdida, que no es algo voluntario, sino que depende de las características de cada persona, las características de la personalidad, más su historia de vida. Su Es historia decir, de no es lo vida. mismo una persona que ha estado sometida a violencia, abusos, a otro tipo de pérdidas, con una estructura de repente de un apego un poco débil, desestructurado, Claro. a personas con una autoestima, un marco de valores sociales adecuado. O sea, eso también es lo que hace otra diferencia que el duelo sea de una u otra manera. O pueda. Atempera la experiencia, ¿no? Esto que decías, Patricia, del tema de las experiencias previas, obviamente el apego, que es como el Mm, backup de forma de mm, regular internamente que tiene el cerebro, ¿no? El cuerpo-mente. Entonces ese apego, esta experiencia de pérdida, eh, casi te diría que necesariamente va a reactivar el tipo de apego que tenemos, ¿no? Y también la forma de haberlo reparado en nuestra vida, ¿no? Digamos, por suerte el apego se puede ir reparando mm. con los vínculos como adultos que vamos construyendo, pero casi necesariamente una pérdida significativa va a volver a disparar aquellas primeras experiencias de apego tempranas, ¿sí? Nos va a llevar de vuelta a un lugar de vulnerabilidad. ¿Sí? Totalmente. Y bueno, obviamente todo lo que nosotros hayamos construido va a ser de alguna forma los flotadores que nos van a permitir pasar por ese momento de crisis, ¿no? Sí, Vital, ese movimiento, ¿no? Que genera una pérdida significativa. exactamente. Y sí, y por eso digo, y además cada pérdida reedita otras pérdidas. Y si hay pérdidas no resueltas, Exacto. es como un imán, vienen y muchas veces, por eso a veces vienen y consultan por una pérdida reciente, pero hay que ir atrás a ayudar a elaborar las pérdidas anteriores, que por eso a veces esta pérdida la resuelven mejor, la actual, cuando elaboraron otras o alguna otra que fue traumática y que de repente esta no lo es tanto, pero sino que amplificó aquella que estaba sin resolver. Sí, nosotros que usamos a veces herramientas de reprocesamiento, muchas veces Mm, vamos a experiencias que conectan esta pérdida de alguna forma, ¿sí? mm, Y al reprocesar la experiencia anterior de pérdida, eh, se favorece el procesamiento de este nuevo duelo, ¿no? Entonces esto tendría un poquito que ver con lo que estás diciendo. tal cual. Lo bueno de todo esto es esto que decíamos, ¿no? Que es un proceso, el duelo es un proceso normal, Ujú. que como la palabra dice, proceso, una de las cosas no es estático y no es permanente, y eso también hay que tenerlo en claro, porque si dentro de las fases que tiene el duelo, que vamos a mencionarlas, ¿no? Aunque sea un poco, a nombrarlas por lo menos, ¿no? Que está la etapa de la negación, está la etapa de la ira, etapa o fases, mejor dicho, ¿no? Que de la ira, después está la de negociación, que es donde la persona hace un intento
por lo menos mentalmente, pensar lo que hubiera hecho y si hubiera cambiado algo, hasta que finalmente viene la etapa de desesperanza o de tristeza, que es cuando la realidad cae por su peso y finalmente está la serenidad de la aceptación, ¿no? La reorganización, digamos, de la persona. Entonces, lo esperable es que no tienen orden estas fases, uno se va y viene una otra, pero lo esperable es que no detenerse en ninguna y que en ninguna de esas fases, hasta llegar a la organización, hasta la reorganización, ¿no? Claro. La persona quede detenida o anclada en una de esas. Entonces, a veces nuestra función justamente es ayudar a la persona a ver qué pasa, que no ha podido avanzar naturalmente y esperable como debe ser, y ayudarlos a salir. A veces se trata justamente de episodios o de experiencias muy tempranas que en este momento obstaculizan y son un ancla para que el proceso se cierre, ¿no? Y es fundamental en esto que decís, Patricia, el tema de normalizar las emociones, ¿no? Mm, Normalizar que es, digamos, que todas estas emociones que a veces incluso socialmente son juzgadas, ¿no? Entonces sí, total. normalizar, ¿no? La ira, el miedo, la desesperanza, ¿no? Todo lo que pueda surgir como terapeutas, poder acompañar eso y no tener una mirada exigente, ¿no? Digamos, esto no Tal tendría que cual. pasar, ¿no? Digamos, Mm, validando la experiencia del otro. Y con respecto, digamos, a estas personas también que luego de haber transitado estas etapas, también encontrar un nuevo sentido en la vida, ¿no? mm. Resignificar eh, la vida y tal vez tener un nuevo sentido, ¿no? Eh, Ahí está. eso también me parece importante. Ahí está, sí, sí, porque se trata muchas veces de eso, es como un reseteo a veces en volverse a plantear, bueno, cuáles son ahora, cuál es mi sentido, cuáles son mis nuevas metas, porque esto transforma, como bien decías hoy, la persona nunca es la misma luego de una pérdida significativa. Entonces, a veces se replantea justamente, pero cuando es capaz de volver a invertir en el presente y en el futuro, ¿no? Sus emociones, involucrarse nuevamente, este, adaptativamente, habiendo integrado esta pérdida, bueno, es lo esperable y es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer. Cuando la persona de repente está detenida o esto de que hemos hablado de que no quiere abandonar el dolor como una especie de lealtad al ser querido muchas veces y entiende que, bueno, que si esta persona no está y si le ha dolido tanto, no tiene derecho a volver a disfrutar o abandonar ese dolor, es como abandonar a la persona, ¿no? Entonces, ayudarlos a que comprendan esto, a que realmente lo sientan así, es lo que permite, ¿no? Algo clave también es cuando la persona es capaz de hablar. Algo clave para evaluar Ujú. la elaboración o el proceso de duelo elaborado, cuando la persona es capaz de hablar de su pérdida sin angustia, sin dolor, ¿no? Claro, está Eso, bueno. eso es una de las características también que hace, bueno, está en otro lado, ¿no? Porque el dolor se va transformando. ¿M? El Sí, dolor se va transformando. La pena de lo sucedido, obviamente la persona si piensa en lo sucedido, no es que no le vaya a importar o que eso no vaya a estar integrado en su historia, pero de una manera donde ya estas emociones intensas no invaliden la vida cotidiana, ¿no? Hay una metáfora que a mí me encanta, que es la de la ostra, ¿no? Como que la persona que hace la ostra, cuando entra el granito de arena, ¿sí? Que si podemos simbolizarlo como la pérdida, ¿no? La pérdida de la persona es algo irritante, es algo que molesta, el granito de arena que entra en la ostra. ¿Y qué hace la ostra? Ahí surge la perla, ¿no? Lo recubre, integrándolo como parte, pero porque surgen cosas muy buenas después de esto, esa transformación. Yo he visto personas con cambios preciosos luego de atravesar dolores muy grandes, ¿no? incluso con Entonces las la pérdidas metáfora, de hijos, ¿no? Muchas personas que sí, pueden transformarse, y mm, bueno, hay ejemplos, ¿no? Claros que terminan poniendo fundaciones, ¿no? exacto, Digamos, justamente transformando eso tan difícil que los tenía mm, bloqueados, congelados, en un movimiento, en un sentido, en una nueva dirección de la vida, exacto. ¿no? Es una forma de darle sentido, integrando, dándole un sentido a lo sucedido, ¿no? Que una de las cosas que tiene la muerte en el ser humano es el sinsentido, por más que es algo esperable y es parte de la vida, pero esa rabia, en el fondo, esa rabia que a veces se vuelca
a otras personas, cuando hay instancias médicas a los médicos, no es ni más ni menos que la impotencia y la rabia frente a la muerte, ¿no? Claramente, claramente. Y esto que estás diciendo, ¿no? Pensaba, ¿no? En la conciencia de finitud, ¿no? Que ahora el tema del COVID, una de las partes positivas, digamos, es que Tal empiezo a cual. escuchar en la clínica que muchas personas se replantean formas de vivir, ¿no? Mm. Incluso yo mismo he tenido más contacto con la conciencia de finitud, Todos. ¿no? Abrazando esta conciencia que en el ser humano puede ser tan, nos puede producir tanta ansiedad por un lado, ¿no? Podemos tomar el Ujú. camino de la evitación y consumir, ¿no? Pero Tal cual. también nos puede llevar a este contacto de, ok, ¿cuántos años más puedo vivir? ¿No? Con Mm. suerte, ¿no? Y qué forma de vida quiero, con qué valores quiero vivir, ¿no? Esto que estoy sosteniendo, ¿me aporta o sería mejor dejarlo? ¿No? Digamos, ese tipo de preguntas me parece interesante porque los seres humanos somos los únicos animales que somos conscientes de la muerte de la Mm. forma tan clara, ¿sí? Y que también nos genera, bueno, todos estos movimientos evitativos de ansiedad y angustia, ¿sí? Eso. Eso, porque cada pérdida nos enfrenta a nuestra propia pérdida. Sí, Porque nosotros en el momento pensamos, de repente se piensa en la persona que murió y en esto, ¿no? Pero en el fondo también está esto de darse cuenta que vamos en el asiento de acompañante de la vida, ¿no? Que en realidad es lo que genera esa sensación de vulnerabilidad y de miedo, ¿no? Que las pérdidas traen, ¿no? Y en realidad cuando uno también es capaz de volverse a sentar luego de una pérdida en el asiento de acompañante, sin estar paralizado por ese miedo, como recuperar no esa serenidad, bueno, es saber que sí, estamos en el asiento de acompañante, pero sin el miedo ese, habiéndonos sacado ese miedo que nos genera esa pérdida cercana, ¿no? Que nos viene a traer el recuerdo, ¿no? sí, Y esto. exacto. Pensaba, ¿no? Esto que decía Nietzsche, que recomendaba ir a vivir enfrente o de una casa velatoria o un cementerio para tener conciencia de finitud. Hay personas que frente a esto se paralizan, obviamente, y todos podemos caer en esos lugares, más si estamos pasando en un momento evolutivo vulnerable, ¿no? Sí, sí. Claramente el ser humano cuando está en un estado de vulnerabilidad muy, muy profundo, todo esto es muy difícil, ¿no? Se requiere Sí. cierto lugar de fortaleza, resiliencia, y no siempre lo tenemos. Eh, Ujú. Ahora, si logramos surfear, ¿no? Esta conciencia de finitud y estar sabiendo que la posibilidad de nuestra propia muerte es inminente, pero eso no nos paraliza, sino que nos permite darle sentido hacia dónde nos queremos mover en la vida, qué, Mm. qué, qué es lo que nos nutre en nuestra vida, y Mm. movernos desde ahí es de un valor, ¿no? Muy, muy profundo, ¿no? Me parece. Exacto. Hay una cuestión de que se sabe por gente que acompaña en cuidados paliativos, que trabaja en cuidados paliativos y acompaña a la gente al final de la vida, que surgen arrepentimientos. Cuando la persona toma conciencia de que su final es pronto, es cercano, ¿no? Empiezan muchas veces los arrepentimientos. Entonces, bueno, ¿por qué uno de los arrepentimientos más comunes parece ser por qué trabajé tanto y no disfruté más? Otro es por qué no me permití ser leal a mí mismo, vivir como yo quería en lugar de complacer a otros. Y esos planteamientos, hay una pregunta que si cada uno fuéramos capaces de preguntarnos cada día, si hay algo o si estoy actuando de lo que no me quiero arrepentir en el final de mi vida, o que si yo miro para atrás en mi vida, bueno, ¿de qué no me quiero arrepentir? Y bueno, es una buena pregunta de repente para redireccionar la vida cuando de repente la persona pierde su rumbo o no sabe para dónde seguir, ¿no? Que es algo que pasa en los duelos, ¿no? Una de las cosas que pasa es el sentido de vida, Y se pierde. esto que decís que es muy lindo, y pienso que la mayoría de las personas, bueno, los dos hemos tenido oportunidad también de acompañar personas que se están muriendo, ¿sí? Mm. Yo trabajé muchos años, incluso con niños, en hospitales acá en Buenos Aires, eh, y a veces hay un imaginario, ¿no? También, ¿no? Digamos, como que el sentido de la vida son cosas grandes, ¿no? Y la mayoría de las veces son cosas pequeñas
eh, que nos nutran, ¿no? Cosas muy pequeñas pero muy sentidas, ¿no? Mm, Conexión con otros, de cosas que mm, nos dan, nos nutren personalmente porque nos apasionan. eh, y bueno, esto de, ¿no?, pensar nuestro propio final y cómo nos gustaría ser recordados o qué cosas nos sí, gustaría recordar de nosotros mismos como valiosas, como un eso. ejercicio tal vez, si no nos paraliza, obviamente, si lo podemos, no estamos tan vulnerables como para poder ejercitarlo, tal vez nos permita redireccionar cosas o empezar a mirar, prestar atención a pequeñas cosas que, que ensanchan nuestra dicha, ¿no? Nuestra manera dichosa Sí, de vivir, digamos. eso, es que yo creo que lo que puede ayudar justamente a que lo podamos pensar hoy día, si estamos en una situación saludable, a pensar de qué no me quiero arrepentir, es el poder de accionar sobre eso que hoy tenemos. Que lo que pasa muchas veces es que si una persona lo piensa desde un lugar donde no puede accionar sobre eso que quisiera cambiar, ahí viene la paralización. Es decir, no sé si me explico. Si yo pienso, bueno, ¿de qué no me quisiera arrepentir? Bueno, ¿qué puedo hacer hoy sobre esto? Claro. Algo puedo hacer seguramente, ¿no? Elegir, optar, cómo uso mis 24 horas del día, porque esto en el COVID nos enseñó mucho esto que vos decías, qué es lo esencial. Nos dimos cuenta que precisábamos tan poquito de todo lo que generalmente creíamos que precisábamos, lo básico a veces es tan poco, ¿no? Lo demás nos gusta, Y pero dejar huella en el mundo no implica ser alguien reconocido mundialmente y poner una ONG que sea maravilloso lo que hiciste como obra. Dejar huella tal vez tiene un valor esta pequeña huella, ¿no?, que podemos mm, dejar alrededor nuestro, ¿no? En vínculos concretos, cercanos, ¿no? Digamos, o esta imagen del vaso que se desborda y chorrea, ¿no? Digamos, alrededor, ¿no? tal Eh, cual. y uno podría preguntarse qué huella quiere dejar, ¿no? Eso. Y recuerdo, bueno, ahí vamos a la película Coco también, ¿no? Esta película de la muerte, ¿no? Que habla de que mientras que esté el recuerdo, no se muere nunca, sino que se perdura en el recuerdo, ¿no? Y bueno, y esa va a ser la herencia que cada uno tiene que trabajar en dejar, ¿no? En ese recuerdo que vamos a dejar, Y ¿no? otro de los temas también con respecto a la muerte y el COVID, que también he tenido pacientes, bueno, ahora cada vez más acá en Argentina, Mm, por suerte en Uruguay están mucho mejor sí, en este sí, momento, pero bueno, acá esperemos. ya empezamos como decimos popularmente, las balas empiezan a Acá sentirse cerca, cerca. ¿viste? Mm, Y mm, empieza a haber mucho más gente conocida, más cercana, y muchas personas han tenido experiencias eh, de llegar a un punto crítico, ¿no? De hospitalización, o entubados, o cercanos, o con un malestar sí. físico, y lo que noto es que queda una instancia de tanta vulnerabilidad y Sí, miedo encapsulado, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Y también como los sistemas hospitalarios están tomando el camino que funciona para evitar el contagio del virus, pero masivo, sí, a nivel humano se está dejando de lado la parte tan de central para el ser contacto. humano de ser acompañado cuando uno está internado. Entonces, también lo que estoy pensando, ¿no?, en esto, eh, bueno, por un lado estas personas que el miedo que se activa, ¿no?, cuando uno tiene COVID, por ejemplo, Sí, sí, la y experiencia cercana a la muerte, sin ir más lejos, se porque cercana, así como claro, pasaba antes con el cáncer, que la palabra cáncer se asociaba siempre a muerte, el exacto, COVID lo primero que se asocia claro. a la muerte, aunque por suerte no son todos mortales. La mayoría no, la mayoría son asintomáticos, sin embargo, está el impacto mediático que hemos tenido, ¿no? Más allá de la Mm, realidad, lo contagioso que es y todo eso, pero el impacto mediático y la asociación a la muerte, y sobre todo sí, la soledad, ¿no? Porque sí, estar hospitalizado, digamos, en sí, este momento, por lo menos en la Argentina, es sinónimo sí. de estar solo y aislado. Que es la experiencia que hemos visto siempre que es muy traumática, lo similar al CTI.
Yo he tenido claro. personas que han venido a la consulta porque estuvieron en CTI y fue una experiencia tan cercana a la muerte y de soledad que es traumático, muy El traumático. impacto que tiene el encierro, el aislamiento en el ser humano es fenomenal porque somos animales Seres sociales. sociales. Claro, exacto. Entonces, este es un tema también para laburar y tal vez, digamos, sería importante que los sistemas de salud empiecen a contemplar, bueno, he escuchado que en países se van implementando cosas, Sí, temas con la tecnología, que obviamente no es lo mejor, pero bueno, se van implementando formas para temperar ese aislamiento y también posteriormente sería importante que los sistemas sanitarios den asistencia psicológica, vamos a hablar sí, sí, como corresponde, tal asistencia cual. psicológica Psicológica, gratuita a todas las personas que han sido hospitalizadas y han estado aisladas, ¿sí? Durante sí, un sí. tiempo o han tenido una experiencia de vulnerabilidad por estar en contacto con la muerte, ¿no? Digamos, Es es que el muy sistema importante. sí puede prevenir trastornos mentales posteriores, que aparte a las instituciones también, si lo ven es psicoprofiláctico dar esta ayuda ahora, Claro, porque aparte después le puede traer muchas más derivaciones y a nivel institucional, si lo miran como el cuidado, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, a los pacientes cardíacos, que se sabe que es un estrés muy particular cuando se van a ser operados, ahí se ha implementado, ya existe la psicoprofilaxis como para ese tipo, porque se sabe las consecuencias y que las internaciones son más cortas, si tuvieron ayuda anterior, bueno, esto también sería psicoprofiláctico, claro. darle ayuda a la gente que estuvo internada con O COVID. también pacientes oncológicos, también se le hace un tratamiento muchas veces psicológico. Bueno, sería importante en este caso de la pandemia que prestáramos atención, más allá que ahora los psicólogos estamos desbordados en la clínica privada, Sí, pero bueno, también en el sistema público sería muy importante. Y otra cuestión muy importante es, y digamos, los dos trabajamos con agentes de salud, que las personas que atienden digamos, a pacientes con COVID, médicos, enfermeros, camilleros, que también tengan un cuidado de ellos mismos, ¿sí? Que muchas veces no consultan, no piden sí, ayuda. ¿Sí? no, no, Sería muy importante que se cuiden, porque también ellos van a tener un gran impacto y que tal vez no lo vean en lo inmediato. O algunos no, sí, pero otros van a tener un impacto a largo plazo en su salud. ¿Sí? claro, es que tú sabes que yo he tenido aumento de consultas de personal de salud y ninguno me menciona que es esta la situación que los trae. O sea, Claro. sin duda los has hecho sentir vulnerables en general y pudieron conectar de repente con temas propios o temas que tenían, ¿no? Pero sin duda que el detonante fue la situación, porque me llamó la atención el incremento de gente de salud que se acercó a consultar. Okay. Sí, Claro, la vulnerabilidad, sí, a mí incremento en personal de salud no tanto, sí en consulta general. Por lo menos acá en Argentina, noto que muchos profesionales de salud, sobre todo médicos de primera línea, que no están masivamente recurriendo a los servicios, incluso gratuitos que se brindan. ¿Sí? claro, claro. Acá se ha hecho una gran ofrecimiento de muchas Sí, instituciones de brindar ayuda gratuita y no han acá requerido, también. claro, no han requerido ayuda masivamente y el sistema, por lo menos acá en Argentina, está prácticamente desbordado. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, esto Pero es yo lo que llamativo. noté fue como algo camuflado, ¿no? ¿Cómo explicarte? La situación de vulnerabilidad los hizo conectar con temas no resueltos, con su propia vulnerabilidad. Por ejemplo, en mi caso, te diría que gran porcentaje de los que vinieron justamente tenían de lo que estamos hablando, duelos no resueltos. Mirá Y que vos, de alguna manera esta vulnerabilidad conectó con empezó eso. a conectar. Mm. Bueno, Patricia, creo que por acá, por lo menos un pantallazo general, obviamente Ujú. podríamos charlar horas y horas, es un placer Horas, enorme para mí poder compartir este momento con vos. igualmente, Bueno, igualmente, Sebastián. te agradezco mucho la posibilidad de este encuentro y bueno, y la recomendación para
primero los agentes de salud que se cuiden, que también es importante cuidar al que cuida primero, y después, bueno, bueno, que este tema de la muerte es un tema que nos atraviesa a todos y que, bueno, mirarlo de frente, ¿no? Eh, Creo que es una de las maneras de que esto no nos dañe, ¿no? Poder mirarlo de frente, poder hablar de este tema, ¿no? Totalmente. Igual, me resultó muy rico el intercambio, me encantó, Sebastián, todo lo que me aportaste. Y realmente creo que es esto, de que podamos hablar, de que sepamos que de vuelta el tema de las pérdidas hay que atravesarlas, integrarlas, que venimos preparados para esto en la vida y si a veces, si no se puede solo, por suerte hay herramientas para ayudarlos y que siempre, la buena noticia es que siempre se puede lograr, a veces con ayuda, y si no solo, pero que siempre se puede integrar esto en la realidad de la vida, ¿sí? Como es parte de la realidad de la vida. Bueno, Patricia, Un placer, Sebastián. un abrazo Hasta enorme pronto. desde acá de Buenos Aires y Lo nos mismo estamos... Uruguay, hasta pronto cuando quieran. Encantada. Dale, un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.